Entonces partimos esta semana, ya, esta segunda semana, analizando un nuevo método de resolución de sistemas de ecuaciones de 2 por 2 que se denomina método de sustitución, ¿ya? Em, Como su nombre lo dice, a grandes rasgos, nosotros tenemos que hacer algo muy similar a lo que es el método de igualación, ¿ya? Recordemos que en el método de igualación uno tenía que despejar la misma variable en ambas ecuaciones para luego igualarlas. El método de sustitución lo que hace es despejar una variable para luego evaluarla en la segunda ecuación que yo no despejé. Y con ese método me permite encontrar, y con ese procedimiento a nosotros nos permitirá, ¿cierto?, encontrar solución, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? En este ejemplo, ¿ya? Porque más que una, una definición, ¿cierto?, materia propiamente tal, lo que nosotros vamos a es ejemplificar. Ya vamos a ver este ejemplo de la vida cotidiana. Vamos a modelar, ¿cierto?, el sistema de ecuaciones que corresponde para esta situación, que es como lo más difícil de repente para nosotros. Ya modelar situaciones matemáticas a veces cuesta. Y a partir de ello vamos a resolver aplicando el método de sustitución, y yo les voy a ir explicando obviamente los paso a paso de cómo se va haciendo esta resolución. Y posterior a esto nos vamos a ir directamente a nuestro cuadernillo de ejercicios, en donde vamos a comenzar a analizar, ¿cierto?, los ejercicios que están propuestos para que ustedes resuelvan. Bien, entonces comenzaremos, ¿cierto?, dándole lectura al problema y vamos a ir viendo cómo se va resolviendo paso a paso. Si ustedes tienen dudas, si se perdieron en algún paso y quieren que vuelva a explicar, me pueden ahí escribir en el chat, pueden levantar la manito y ahí yo les voy a estar aclarando nuevamente si que ustedes llegasen a tener alguna duda. Bien, entonces partamos, ¿cierto?, leyendo lo siguiente. Dice, las edades de Marco, en este caso X, y Valeria, Y, suman 77 años. Si en 2 años más la edad de Marco será el doble de la de Valeria, ¿cuál es la edad de cada uno? Resuelve utilizando el método de sustitución. Bien, entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros es escribir el sistema de ecuaciones para poder resolverlo, ¿cierto? Entonces, eso se llama modelamiento de situaciones, ¿ya? De problemas. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es modelar, ¿ya? Vamos a moldear, ¿cierto? Modelar esta situación para poder después resolverla. Entonces, vamos a tener que pensar en lo siguiente. Recuerden que la pregunta es muy importante porque en la pregunta van a estar siempre las incógnitas, ¿ya? En este caso, las incógnitas van a ser la edad de cada uno. O sea, la edad de Marco, que era X, y la edad de Valeria, que era Y. ¿Ya? Luego de saber cuáles son las incógnitas, nosotros tenemos que plantearnos sobre qué va a ir en la primera ecuación y qué va en la segunda ecuación. Ahora, lo que nos dice es que nosotros tenemos que fijarnos que en nuestro enunciado van a haber dos oraciones, ¿ya? Separadas por lo general con una coma o con un punto seguido. Si nosotros vemos acá la primera ecuación, la primera oración, perdón, dice, las edades de Marco y Valeria suman 77 años. Punto seguido. Por lo tanto, acá con esto ya podemos sacar la primera ecuación. ¿Qué es lo que dice la primera ecuación? Que si yo sumo la edad de X más Y, me va a dar como resultado 77. ¿Ya? Esa es la ecuación, ¿cierto? Esta es como la parte fácil. ¿Ya? Ahora, viene la segunda parte de la oración. ¿Qué dice? Si en 2 años más la edad de Marcos será el doble que la de Valeria, ¿cuál es la edad de cada uno? Entonces, tengo que pensar ahora en la situación que en 2 años más
Marco va a tener X más 2 años y Valeria va a tener Y más 2 años, ¿cierto? Eso es lo que va a decir en la primera parte de la oración. O sea, Marco va a tener X más 2 y Valeria va a tener Y más 2. ¿Ya? Pero ¿cómo relaciona estas dos edades? En 2 años más, dice que la edad de Marco va a ser igual al doble de la edad de Valeria. Por lo tanto, la edad de Marco, que es X más 2, va a ser igual al doble de la edad de Valeria. ¿Se entiende? Entonces aquí yo estoy escribiendo textualmente lo que está escrito en la oración. Ahora, como ustedes saben, un sistema de ecuaciones se tiene que resolver de manera ordenada. Por lo tanto, ya vemos que la primera ecuación está ordenadita, ¿cierto? Vemos primero la X, luego la Y, el igual y el resultado. Súper. Pero la de abajo está totalmente desordenada, ¿cierto? O sea, vemos número, letra, después tenemos número, paréntesis. Entonces, no, eso hay que ordenar. Entonces, lo primero que se hace acá es, obviamente, resolver el paréntesis. Multiplicamos por 2, me quedaría 2 por i, 2i y 2 por 2, 4, ¿cierto? Me quedaría esta expresión que tengo acá a continuación. Y luego de esto tenemos que ordenar. O sea, el 2i pasa restando. Me queda x menos 2i. Y el 2 que está sumando pasa restando y me queda 4 menos 2 igual a 2. ¿Ya? Entonces ahí tendría lista, ¿cierto? Mi expresión. Y ahora si se fijan, si tengo un sistema de ecuaciones ordenadito. Tengo una X, una Y y un resultado. Acá tengo una X, una Y y un resultado. Por lo tanto, vemos que efectivamente ahora sí yo empiezo a resolver como corresponde. Ahora, ya que tengo mi sistema de ecuaciones, voy a tener que resolver utilizando el método de sustitución. ¿Ya? Y para eso vamos a tener que seguir los siguientes pasos. Primero, tenemos que despejar una de las incógnitas. Puede ser la X, puede ser la Y y puede ser en cualquiera de las ecuaciones. Yo puedo despejar la X de la primera ecuación, puedo despejar la X de la segunda ecuación, ya puedo despejar la Y de la primera ecuación o la Y de la segunda ecuación. Lo ideal, de antemano, les digo que ojalá despejen la letra que esté solita, ya sea X o y que obviamente ojalá no sea negativa. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá despejaron la X de la primera ecuación, ¿ya? Que era la que está acá arribita. Entonces, al despejar la X de la primera ecuación, el Y que está sumando pasó restando. Y quedó X igual a 77 menos Y. ¿Ya? Entonces ahí quedó X igual a 77 menos Y. Simplemente se despejó. Ahora, si yo despejo la X de la primera, la debo reemplazar en la X de la segunda. ¿Cómo así? A ver, yo les voy a mostrar aquí. Cuando yo tengo que reemplazar lo que obtuve acá, ¿cierto? Porque acá yo con la primera ecuación dije que x vale 77 menos y, ¿cierto? Ese es el resultado de x, ¿ya? Entonces ahora x tiene un valor. Entonces, lo que yo hago, como despejé la primera ecuación, voy a utilizar la segunda, ¿cierto? Que yo hasta el momento no la había mirado, ¿cierto? Y en vez de escribir x, voy a escribir el resultado que obtuve arriba, que era 77 menos y, ¿cierto? Yo sustituyo el valor de la incógnita que despejé en la segunda, en la otra ecuación, ¿ya? Se reemplaza, ¿ya? Por eso se llama método de sustitución, ¿ya? Es como bien lógico, pero es así, ¿ya? Entonces, reemplazamos el valor de x en x, pero en la x de la segunda ecuación, y resuelvo, ¿ya? En este caso, simplemente puedo eliminar el paréntesis porque está como entre comillas de más, y sumo esa i negativa con esos dos i negativos y me da 3i negativo. Entonces me queda 77 menos 3i igual a 2. Y luego el 77 pasa restando, ustedes saben ahí, 70, el 2 menos 77 da menos 75, tengo doble negativo, ahí multiplico por menos 1, así que queda todo positivo. Ya, ahí ustedes después queda 3i me igual a 75. Y finalmente pasa dividiendo
el 3 en el 75, ¿ya? Y si nosotros dividimos el 75 por 3, nos va a dar 25. Por lo tanto, ahora encuentro el valor de y. Ahora, ¿qué pasa cuando yo encuentro el valor de una de las ecuaciones? Yo eh, puedo ahora encontrar, ¿cierto? Reemplazar ahora la solución en cualquiera de las dos ecuaciones y poder encontrar la incógnita restante. ¿Ya? Entonces ahora, como vemos que la primera ecuación era la más fácil, ¿cierto? ¿Para qué me voy a meter con la segunda si está de más? Yo ahora voy a tener que x más y es igual a 77, ¿ya? Por lo tanto, ahora puedo reemplazar el valor de y. Yo ya sé cuánto vale y porque está acá arriba. Y arriba dice que y vale 25, por lo tanto ahora simplemente coloco que x más 25 es 77. ¿Ya? Entonces, x, bueno, el 25 pasa restando y me queda que x vale 52. Entonces, verifiquemos la situación, veamos si es que eso es verdad. A ver, si se reemplaza la, la solución, que x es 52, o sea, la edad de Marco es 52 y la de Valeria es 25, vemos que la suma de sus edades efectivamente da 77. Y en 2 años más significa que eh, en 2 años más significa que Marco va a tener 54 y Valeria va a tener 27, que eso equivaldría a que 54 debe ser el doble de 27. Y eso al corroborarlo da exactamente correcto, ¿ya? Ahora, acá la forma en como lo pudo corroborar el libro, lo que hizo fue tomar la ecuación despejada, que fue la de acá, ¿cierto? Ahora, lo que uno haría normalmente siempre es escribir esto y ver que eso fue igual, ¿ya? Por ejemplo, acá yo hubiera dicho, ya, bueno, si Marco tenía 52 años, en 2 años más va a tener 54. Valeria, si tenía 25, en 2 años más va a tener 27. Y si yo el 27 lo multiplico por 2, me va a dar 54, que es la edad que tenía Marco en 2 años más. Por lo tanto, es igual, entonces se cumple, ¿ya? Pero acá el libro simplemente dijo, perfecto, ocupemos la última. Dijo, x es, 20, es 52, 52 menos el doble de 25, que es 50, me da 2, y efectivamente daba 2, que era el resultado que se estaba buscando. Entonces, la solución del sistema es x igual a 52 e y es igual a 25, y la solución al problema de las edades es la edad de Marco es 52 años y la de Valeria 25 años. Recuerden que cuando nosotros tenemos un problema asociado, más que decir cuánto vale x y cuánto vale y, hay que responder la pregunta. ¿Ya? Eso es súper importante. Si no respondemos la pregunta, nosotros vamos a hacer la mitad del problema. Ya recordemos que la búsqueda del problema se radica en encontrar una solución. ¿Ya? Entonces, si más bien yo tengo una solución, si no la expreso como respuesta, va a estar incompleto el ejercicio. ¿Ya? Así que, ojo, ojo, ojo con eso. ¿Ya? Así que para que después no se sorprendan si en algún momento, por ejemplo, sale algo mal, o falta puntaje, es por eso, ya porque está incompleto el ejercicio. Ya, así que es muy importante que esto, si es problema, den la respuesta. Y si es un problema escrito así, sin ninguna asociación de algún ejemplo de Marcos, Valeria, años y suman y todo eso, ahí ustedes simplemente dicen equivale esto y vale esto, listo. Pero si es que hay un problema de por medio, necesariamente hay que responder la pregunta, ¿ya? Además de encontrar el valor de x y de y. ¿Bien? Ahora, nos vamos a ir a nuestro cuaderno de ejercicios, que es donde nosotros vamos a estar revisando este método y lo vamos a ejercitar. Y sí, porque estas actividades no las van a hacer. Ya, esto no lo tienen que hacer ustedes. Ya, si bien es cierto, en el instructivo dice leer la página 74, no la tienen que realizar. Ya no la tienen que resolver. Lo que ustedes van a resolver es lo del cuaderno de ejercicios. ¿Ya? Que es lo que está acá. Bien, ahora, en el cuaderno de ejercicios,
aparece en la página. De hecho, vamos a ver al tiro la página para que vean, ustedes lo buscan al tiro. En la página 54 y 55 vamos a estar trabajando. ¿Ya? Ahora, en la página 54 aparece, ¿cierto?, lo que es el método de sustitución y comienza haciendo un pequeño recordatorio de los pasos que ustedes tienen que seguir para poder resolver. Que es como, yo diría que es como la materia. ¿Ya? Y dice que tenemos que, primero, despejar una de las incógnitas eh, en una de las ecuaciones. Luego, reemplazar la expresión obtenida en la otra ecuación. Luego, reemplazar la solución de la ecuación en una de las ecuaciones del sistema y verificar y escribir la solución. ¿Ya? Ahora, como yo les digo, lo más fácil es despejar cuando haya una letra solita y ojalá positiva. En este caso, si yo veo el ejemplo 1 o el ejercicio 1, lo más fácil acá es despejar esta X de acá, porque esa X, ¿cierto? La que está bajito en la segunda ecuación, es positiva y está solita. Por lo tanto, despejar esa X le va a ser lo más, entre comillas, fácil, ¿cierto? Para ustedes. ¿Ya? Ahora, en la 2, ya cuando no tengo nada solito, me va a convenir despejar la X más chiquitita, que en este caso es la X, esta, 4X. ¿Ya? Despejar esto va a ser un poco más fácil porque es la más chiquitita. ¿Ya? Así que por eso va a estar más fácil hacer. Y acá, bueno, acá en la C yo creo que va a ser más fácil despejar la Y, ¿ya? La Y de la primera, si bien es cierto el negativo, pero hacemos unos cambios de lado y ustedes saben que el negativo se elimina solito casi, ¿ya? Y por ejemplo acá ya donde tienen que trabajar solitos, acá tienen dos opciones, o despejan la X de la segunda o la Y de la primera, ambas son fáciles para resolver. Acá obviamente van a despejar la Y de la primera, lo que es más fácil. Acá despejan la X de la segunda, acá despeja la Y de la primera. ¿Se fijan? Entonces siempre uno va a tratar de despejar la letra que está solita. ¿Para qué? Para que cuando despejen no quede dividido en nada, ya no quede partido en nada. Entonces así va a ser mucho más fácil, ¿cierto? Nuestra resolución. Bien, entonces, aprovechando el tiempo que nos queda, ya que exactamente nos quedan 34 minutos, vamos a comenzar a desarrollar ejercicios. ¿Ya? Para que ustedes vayan aclarando dudas, aprovechemos de explicar, ¿cierto?, el método de cómo se hace, el paso a paso, para que vayamos también comparándolo con el método de sustitución, o sea, con el de igualación, que igual es un método que ustedes ya vieron y lo aplicaron en páginas anteriores. Así que les doy la palabra, ¿cierto?, para que en el chat o por el micrófono lo podamos ver, ¿ya? Y los casos que me plantea Manuel los vemos al final para poder dejarlo justificado, ¿ya? Así que gracias por avisar. Bien, chicos, dígame, active nomás el micrófono y me cuenta. Primero, ¿No le escuché bien? ¿El primero dijo? sí, el primero Ya, ¿el primero del ítem 1 o del ítem 2? del último. Ya, ok, ya vamos a entonces a realizar el primero del ítem 1. Bueno, recordemos que el ítem 1 viene con ayuda. Ya vemos que acá básicamente tenemos prácticamente el paso a paso, ¿cierto? De qué es lo que tengo que ir haciendo, así que no va a haber mucho que hacer. Ya, pero por ejemplo acá, en la 1, bueno, acá el libro sí fue acertado, y acá el libro sí fue diciéndome reemplázalo y hazlo por el método más fácil. Ya, entonces, por ejemplo acá nos dice despeja la x de la segunda ecuación. ¿Por qué de la segunda ecuación? Porque obviamente la x de la segunda ecuación es la única que es positiva y que está solita. Ya, por lo tanto, obviamente es la más fácil que nosotros tenemos para despejar. Ahora, eh, despejemos la x de la segunda ecuación. Ya, para despejar x, nosotros tenemos que sacar ese y que está restando y lo tenemos que pasar a la derecha, ¿cierto? Y va a quedar sumando al 3. Por lo tanto, me va a quedar x igual a 3 más
y, ¿cierto? Eso es lo que me va a quedar a mí al momento de despejar esa x, ¿ya? Ahora, luego de despejar la x de la segunda, estoy obligado a reemplazar ahora en la primera. Y ahora yo no saco nada con reemplazar la x en la segunda porque no tiene sentido. ¿Ya? Entonces, reemplazamos la x de la segunda ecuación en la primera ecuación. Ya siempre uno tiene que reemplazar en la ecuación que no usé. Ahora, reemplazo y en vez de decir 2 por x, ahora yo voy a decir 2 por 3 más y, ¿cierto? Porque ahora en vez de x yo puedo escribir el valor de x, que en este caso era 3 más y. ¿Ya? Menos 3y igual a 4. ¿Ya? Entonces ahora yo voy a resolver. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Primero multiplicamos cada término, por ejemplo, el 2 por el 3 y el 2 por el y. Me va a quedar 2 por 3, 6, más 2 por i, 2i, menos 3i. 3i es igual a 4. Bien, ahora resuelvo. Me queda 6, perdón, menos una i. Recordemos que más 2 menos 3 menos 1. Entonces me queda 6 menos i es igual a 4. Entonces como el i está negativo, yo lo voy a pasar al otro lado para que quede positivo. Y el 4 lo voy a pasar a la izquierda. Entonces me va a quedar el 6, paso restando el 4. Y eso me queda i positivo. Entonces ahora simplemente yo resuelvo. Me queda 2 es igual a y. Entonces ya encontré el valor de y. Da igual si la y quedó a la derecha, queda a la izquierda. Acá lo importante es que la y esté positiva, ¿ya? Y aquí yo voy a decir, ¿cierto? Que y vale 2. Ya tengo la primera solución. Si se fijan, la diferencia de este método, ¿ya? Es que yo despejo una y la reemplazo. El método que vimos la semana pasada tenía que despejar las dos x, tanto de la primera ecuación como de la segunda, y luego igualar y resolver, ¿cierto? Entonces, este método es como un poquito más rápido que el anterior, ¿ya? Porque no tengo que estar despejando dos ecuaciones, simplemente despejo una y reemplazo, ¿ya? Que es un poco más rapidito, ¿cierto? Y resuelvo al tiro, ¿ya? Entonces, de ese, no sé si ustedes lo van a encontrar un poquito más fácil o quizás se les pueda complicar un poquito más, pero este método es como un poco más rápido que el anterior, ¿ya? Ahora, luego de que yo ya tengo el valor de y, ¿cierto? Que en este caso valía 2, la debo reemplazar en cualquiera de las dos ecuaciones, ¿ya? Y obviamente resolver. Yo veo que la ecuación de abajo es la más fácil, ¿cierto? Es la que está con menos números. Entonces voy a utilizar la ecuación 2. Entonces yo voy a decir que en la segunda ecuación, ¿cierto? Voy a reemplazar y. Entonces, el valor era x menos, perdón, se me quedó bajito, es x menos y es igual a 3, ¿cierto? Ahí va a quedar, ¿cierto? Nuestra expresión. Pero ahora yo sé que y vale 2, por lo tanto eso se va a convertir en un x menos 2 igual a 3, ¿sí? Y ahora yo resuelvo. El 2 que está restando pasa sumando y luego resuelvo y me da 5. Por lo tanto, perdón, equivale 5. Y ya tenemos, ¿cierto?, el resultado de mi sistema de ecuación. Ahora, ¿podemos calcular y ver si efectivamente es verdad eso? Sí, por supuesto. Simplemente reemplazamos 5 y 2 y tenemos que en la primera darnos 4 y en la segunda nos tiene que dar 3. Entonces, por ejemplo, que aquí yo digo 2 por 5 es 10 y 3 por 2 es 6. Y 10 menos 6 es 4. Perfecto, cuadra súper bien. Luego la otra, tengo que x vale 5, y vale 2 y 5 menos 2 es 3. Perfecto. Las dos, ¿cierto? Cuadran, ¿cierto? Para yo poder reemplazar y poder decir que esto está bien hecho.
¿ya? Entonces podemos, ¿cierto?, ir verificando para poder después escribir la solución correspondiente. Bien, ¿dudas, consultas? Profe, esta creo que se me hizo más fácil. Sí, es que es más fácil porque nosotros despejamos solamente una y reemplazamos al tiro. En cambio, la otra había que despejar las dos, igualar, sacar el resultado y después reemplazar. Entonces esta es más corta, ¿ya? Más que... Y obviamente va a ser más fácil, pues si es más corta, obviamente uno lo asocia a que es más fácil, ¿ya? Bien, ¿les gustaría que revisáramos otro ejercicio más? Aprovechemos que nos queda tiempo. Ya, la A o la B del ítem 3. Ítem 3, nos vamos a las preguntas de aplicación. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál les gustaría hacer? ¿Problema de billetes o problemas de entradas de Billetes. adultos? Billetes, ya. El money, ya. Vamos a realizar entonces la letra A. Ya, vamos a ir por acá. Vamos a ir acá. Vamos a analizar y después vamos a ir resolviéndolo paso a paso. Bien, dice lo siguiente. Con 5 billetes iguales y 18 monedas iguales, la suma es de 19.000 pesos. Mientras que con 7 billetes y 16 monedas, la suma es de 22.000. ¿Cuál es el valor de cada billete y de cada moneda? Entonces, lo primero es destacar cuál van a ser la incógnita de cada una de mi ejercicio. Entonces, vemos que la incógnita va a ser el valor. Vemos que vamos a tener el valor de cada billete como una incógnita, ¿cierto? Ah, perdón, me fui para arriba. Vamos a tener el valor de cada billete y el valor de cada moneda, ¿ya? Eso es como más o menos lo que yo voy a tener. Vamos a decir que los billetes van a ser los X, las monedas van a ser las Y, ¿ya? Vamos a tener eso. Ahora, luego de tener las incógnitas, que siempre, yo diría que el 99% de los ejercicios, en la pregunta están las incógnitas. ¿Ya? Hay ejercicios que son rebuscados, ya que son más difíciles, que por lo general son los ejercicios que aparecen en las pruebas, en donde las incógnitas no están en las preguntas, ¿ya? Las incógnitas están en el problema, ¿ya? Pero esos ejercicios son, como les digo, son los que salen en las pruebas, ¿ya? Son como los ejercicios difíciles, ¿cierto? Eso es como cuando el profe no quiere que el niño se saque un 7 y le pone un ejercicio difícil, ¿ya? Pero ustedes, como ustedes saben que yo quiero que todos se saquen un 7, yo no voy a colocar esos ejercicios, así que tranquilo. Ahí vamos a colocar ejercicios que hemos visto en clase, ¿ya? Obviamente van a cambiar algunos contextos, pero va a ser básicamente lo mismo, ¿ya? Así que no voy a ser un profe malo en esta oportunidad. Bien, entonces, luego de que yo tenga las incógnitas, que en este caso tengo X como billetes e Y como monedas, voy a tener que analizar las oraciones para poder determinar cuál va a ser mi primera ecuación y cuál va a ser mi segunda ecuación, ¿ya? Entonces, vamos a pintar de verde la primera oración que dice que con 5 billetes iguales, mi pulso, mi pulso, me fue para abajo y después para arriba. Con 5 billetes iguales y con 18 monedas iguales, sumo 19.000. Pésimo pulso. Ya. Y vamos a pintar ahora con celeste la segunda frase, que dice que con 7 billetitos y 16 moneditas, la suma va a ser de 22.000. Bien, entonces con esto ya vamos a tener que formar, ¿cierto?, nuestro sistema de ecuación. Entonces, vamos a escribir con verde, para no andar destacando, la primera ecuación. ¿Qué dice? Dice, con 5 billetes iguales y con 18 monedas iguales, la suma es de 19.000. ¿Alguien sabe cómo puedo escribir esa ecuación utilizando las incógnitas que escribí yo acá en amarillo?
antes de escribirla yo, quiero a veces que alguien, porque es importante que ustedes también prueben hacerlo, ¿ya? Entonces, me gustaría saber si alguien me puede indicar ahí en el chat. Profe, yo pienso que los billetes podrían ser de Lucas, digamos, y las monedas podrían ser de 500. Ya, pero es que recuerden que la pregunta acá es cuál es el valor de cada billete y de cada moneda. Por lo tanto, lo que yo voy a averiguar es el valor. Entonces, acá la pregunta es, ¿cómo yo puedo, con la información que está destacada en verde, escribir una ecuación? Más que dar el valor. ¿Me entiende? Eso es como lo que hay que formar. ¿No? ¿A alguien se le ocurre para la primera ecuación? Podría ser X más Y igual a 9000. Sí, va cerca, va cerca. Por ahí va la ecuación. No está completa, pero va por ahí. A ver, 5x más 18y ya, es es igual igual a... a... Exactamente. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya. De hecho ahí, claro, Nicolás levantó la mano. Nicolás, ¿algo que agregar? ¿O era lo mismo que dijo su compañero? Fue un accidente. Ah, ya. Pensé que Nico ya tenía una respuesta. Ya. Entonces, exactamente como decía Pablo, decía 5x, ¿cierto? Porque estamos hablando de 5 billetes iguales, más 18i, porque son 18 monedas. Si yo sumo los 5 billetes más las 18 monedas, me va a dar un total de 19.000 pesos. ¿Ya? Y ahí ya tendría mi primera ecuación. ¿Bien? Ahora, ¿cómo quedaría la segunda ecuación? La vamos a escribir en azul, ¿cierto? Para poder destacar qué es lo que está destacado en celeste. A ver, aquí ya va a salir más fácil. A ver, ¿cómo quedaría la segunda ecuación? 7, 7. 7x ¿Ya? y más, más 16, 16y es igual a 2000, al 22.000. Exactamente. Vamos a hacer la Y igual para que no. Ya, más es igual a 22.000. Ya, súper. ¿Cierto? Ya la segunda quedó obviamente un poco más fácil porque ya teniendo cierto el ejemplo de la primera, ya sabemos cómo realizarla. Entonces vamos a ver si me sale derechita la línea. Ya, ahí quedó más o menos. Ya, ahí tenemos, ¿cierto? Nuestro sistema de ecuaciones, que en este caso era 5x más 18y igual a 19.000 y 7x más 16 igual a 22.000. Ya, tenemos nuestro sistema de ecuaciones y ahora tenemos que resolverlo. Ahora, ¿qué vamos a despejar? Bueno, yo creo que deberíamos despejar ese 5x. Yo creo que va a ser como lo más fácil de despejar. Porque es otro, esto puede estar partiendo 7, 16, 18, no, está como un número muy grande. Yo creo que vamos a despejar la x de la primera. A ver, al despejar la x de la primera, vamos a tener, de hecho lo vamos a hacer en verde para que sepan que es de la primera. Me va a quedar los 19.000, ¿cierto? Que era el resultado. A los 19.000 voy a pasar restando los 18i, ¿cierto? Porque estaba a la izquierda, así que va a quedar en la derecha. Y el 5 que está multiplicando va a pasar dividiendo. ¿Ya? Ahí va a pasar dividiendo. Entonces aquí ya tengo el valor de x. Ahora, este valor de x lo tengo que reemplazar en la segunda ecuación. ¿Sí? Profe, Dígame. estaba viendo la segunda ese de 7x más 16y y ya lo resolví. Sí.
Ya, Ujú. pero usted lo reemplazó, ¿lo reemplazó ya? Eh, no, solamente lo hice con multiplicación. Ah, ya, o sea, usted averiguó cuánto vale X y cuánto vale Y. Ujú. A ver, ¿cuánto le dio usted? Para después comparar los resultados con lo que de acá. Eh, me- eh, X es 2000 y ¿Ya? Y es 500. Ya, ok. Dejémoslos acá. Ahí sí, ya. Y después, obviamente, recordemos que eso tiene que cuadrar arriba y abajo. Ya, pues entonces vamos a tener a priori estos resultados y mientras continuamos desarrollando, aplicando el método. Bien. Ahora, si nosotros despejamos la primera, reemplazamos en la segunda. ¿Qué significa esto? Que en la segunda yo tengo que escribir 7 multiplicado por x. Pero en vez de decir 7 por x, yo voy a decir 7 por el valor de x. Recordemos que x valía 19.000 menos 18y partido en 5. Uy, esa línea sueca. Ahí sí, partido en 5. Y ahora cerramos el paréntesis, más 16y, y eso es igual a 22.000. Ya, tenemos reemplazado. Entonces, ¿te fijan? Usé la segunda ecuación, lo reemplacé, ¿cierto? El valor de x en la segunda ecuación, y ahora tengo que encontrar cuánto vale y. Bien, entonces, vámonos a resolver. Para resolver esto, a ver, 7 por 8, no, aquí vamos a tener que tratar de amplificar. Sí, vamos a tener que amplificar nomás. Amplificamos por 5 para poder eliminar ese 5 que está bajito. Ya, eso significa que la primera ecuación nos va a quedar, reemplazamos por 5 acá a la izquierda, me queda el 5 se elimina con el 5 de abajo y me queda solamente el 7 multiplicado por 19.000 menos 18y, perdón, 18y, ya, eso me queda la primera, porque el 5 se elimina con el 5 de acá. Ahora esto me va a quedar 16 por 5, porque no lo puedo eliminar, y esto me va a quedar igual por 22.000. Ahí sí, ¿ya? Eso es lo que voy a tener al principio, ¿ya? Porque obviamente recordemos que trabajar con fracciones siempre es engorroso, es difícil, es complicado, al final estás sacando menos con un múltiplo, al final, puro enredo. Entonces nosotros tenemos como una pequeña ayuda, ya que es amplificando, ¿cierto? Por esta fracción que me está molestando, y así se me solucionan los problemas. Aumenta un poquito los valores, pero al final es mejor trabajar con números grandes que estar trabajando con fracciones. ¿Ya? Así que partamos entonces ahora multiplicando término a término. Digamos que 7 por 19.000. Vamos a ver acá, después vamos borrando 19.000. Bueno, 19 por 7 en realidad es el final. Esos ceros al final son tan de más. 7 por 9, 63, sobran 6. 7 más 6 serían 13. Y eran los ceros. Me da 133.000 menos 18 por 7. Entonces aquí vamos a borrar 18 por 7. No, aprovechemos eso mismo nomás que tenemos. Reutilicemos el ejercicio. Ya, 18 por 7. Entonces, 7 por 8, 56. Mundo perdido. 56 serían 5. 7 por 1, 7 más 5 serían 12. 126. Entonces serían 126y más 5 por 16. A ver, 6 por 5, 30 sería 80. 80y. Y eso sería igual a 22.000 por 5. Entonces 22 por 5 sería 2 por 5, 10, 1. 2 por 5, 10 más 1, 11. Serían 11.
Entonces sería 110.000. Ahí están los tres ceros finales. Ya, ahí tendría, ¿cierto?, el resultado de la multiplicación que haría con cada uno de estos valores amplificándose por 5. Ya, ahí sí. Ahora tengo que resolver. O sea, resuelvo esto. Voy a tener que pasar, ojo, voy a tener que pasar la Y a la derecha. Porque si se fijan, esto me va a dar negativo. ¿Ya? Así que, y el 110 va a pasar restando al 133. Entonces me va a quedar el 133, perdón. Uy, casi borré todo. Ahí sí. Voy a tener el 133.000 menos los 110.000 es igual al 126 positivo y menos 80i. Entonces, simplemente hago mi pequeño cambio de números para que me quede todo positivo, ¿cierto? Si al final esto yo lo pudiera ir arreglando previo, ¿para qué voy a esperar a que me dé negativo si me puede dar positivo? Entonces, 133.000 menos 110.000 van a ser 20, 30, serían 23.000. 23.000, ¿cierto? Y 126 menos 80 sería 90, 100, 110, 120, serían 46. 46i, ¿sí? Ahora tenemos que pasar dividiendo. El 23.000 dividido 46 es igual a Y. Y si dividimos eso, tenemos que dividir por el 230. El 46 en el 230 creo que cabe 4 o 5. A ver, vamos a probar por 5. A ver, 6 por 5, 30. Y bueno, serían 3. 5 por 4, 20, más 3, 23. Sí, y cae justo, esos dos serían 500. Sí, exactamente. Estábamos, ¿cierto?, con los mismos valores que le dio al Pablo. Entonces, I vale 500. Ya, tengo el valor de I. Voy a borrar, ¿cierto?, esa división que está de más. Perdón. Ahí sí. Anda media lenta la tableta, parece que no pesca el tiro la goma. Ya. Ya, quedamos con que I vale 500, I vale 500. Ahora tenemos que sacar el valor de X. Y para ello tenemos que reemplazar el valor en cualquiera. Ya. Podemos reemplazar en la segunda para que veamos, para que le demos un uso. Vemos que ese 500 está bien. Así que le vamos a colocar, ¿cierto?, un check. Acá. Está bien, los 500, perfecto. Y ahora vamos a calcular el resultado con la segunda. Entonces vamos a decir 5x más 18i, ¿cierto? Recuerden que el i valía 500. 18 por 500 va a ser igual a 19.000. ¿Ya? Simplemente acá lo que vamos a hacer es decir, ya, ok, perfecto. Ahora que tenemos el valor de y, vamos a calcular el valor de x. Vamos a separar acá para que no nos confundamos con una ecuación y la otra. Y vamos a resolver. Entonces tenemos 5x más 18 por 500. Tendríamos 18 por 5, 5, 50, 8 por 5, 40, serían 90, serían 90, 00, 9.000. 9.000 es igual a 19.000. Entonces, el 9.000 pasa restando. Me queda 5x es igual a 19.000 menos 9.000. Restamos, nos queda 10.000. 5x igual a 10.000. Dividimos por 5. Y si un billete de 10.000 lo dividimos en 5 partes, nos daría efectivamente un billete de 2.000. Por lo tanto, vemos que x vale 2.000. Lo chequeamos, que está correcto. Y
entonces ya estaríamos dispuestos a poder dar una solución a este problema. Lo vamos a escribir al tiro y vamos a escribir el valor del billete, en este caso X, es de 2000 y el de la moneda es 500. Bien, y vamos ahora a achicar nuestra respuesta para que no se vea tan grande y la vamos a dejar puesta, ¿cierto?, acá en nuestro ejercicio. Entonces, el valor, ¿cierto? Ahí sí. El valor del billete es de 2000 y el de la moneda es de 500. Bien, y ahí encontramos, utilizando el método de sustitución, la respuesta, ¿cierto?, de ambos valores. Ahora, este ejercicio se ve obviamente un poco más extenso porque son números muy grandes, ¿ya? Estábamos hablando, ¿cierto?, de 22.000, 19.000, que al multiplicarse obviamente van a ir aumentando un poquito, ¿cierto?, el valor, ¿cierto?, de los números con los cuales vamos a estar trabajando. Obviamente, por lo general, siempre cuando tenemos estas situaciones, va a generar ciertos números grandes, ¿ya? Pero cuando nosotros estamos trabajando directamente ya con ejercicios como los que vemos acá arribita, los numeritos obviamente van a ser mucho más pequeños, ¿ya? Así que no va a haber mayor dificultad, ¿bien? Así que eso. Yo creo que por la hora vamos a llegar hasta acá, ¿ya? Porque son las 11:11. Así que si ya nos ponemos a hacer otro ejercicio va a quedar incompleto, ¿ya? Aquí nos demoramos un poquito más en este ejercicio porque recuerden que en los ejercicios de aplicación tenemos que llegar a modelar una situación para luego resolverla, ¿ya? Entonces, y más encima, recuerden que es importante olvidarnos del uso de la calculadora, hacer todo a mano para poder después nosotros acostumbrarnos a realizar cálculos rápidos, ¿ya? Porque si dependemos mucho de la calculadora, al final no puede pasar la cuenta porque recuerden que ustedes en un par de años más, cuando den la PDT, van a tener que hacer todo sin calculadora. Así que después se van a estar acordándose de mí. Y ahí van a decir, el profe Hans nos decía que usemos calculadora y ahora no podemos usar. Así que por eso mismo yo les digo desde ya, no usen calculadora. Acostumbren a hacer todo manual y después se van a dar cuenta que van a ser mucho más rápidos. Al principio se van a demorar harto, pero ya después, paso a paso, se van a ir acostumbrando, ¿cierto? Y van a ser un poco más ágiles. Bien, así que bueno, vamos a dejar hasta acá lo que es la grabación.